Alejandro Carrillo Castro nació en 1941. Estudió la primaria y la secundaria en el Colegio Williams, ubicado en el barrio de Mixcoac. En primero de secundaria escribió una obra de teatro de corte histórico-político que fue representada en 1954 por sus compañeros de clase. La capacidad de líder de Alejandro Carrillo se fue perfilando desde 1957, cuando ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria número 1, ubicada entonces en el antiguo Colegio de San Ildefonso, en el centro de la ciudad. Allí participó activamente en la política estudiantil como presidente del Grupo Unificador Preparatoriano, organización que en 1958 ganó las elecciones de la Sociedad de Alumnos y consiguió que el general Lázaro Cárdenas aceptara apadrinar su generación y les obsequiara una memorable carta de recomendaciones para su futura vida ciudadana. Siempre alumno destacado, en 1959 inició sus estudios en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ahí presidió el Grupo Unificador de Estudiantes de Derecho y dirigió la revista Acción Universitaria. En 1961, el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana le encargó organizar el grupo de estudiantes que ese año cubrieron el servicio militar en las instalaciones de la ciudad universitaria y que fueron los primeros en jurar bandera ante el presidente Adolfo López Mateos el 5 de mayo en el Zócalo del centro histórico de la capital de la República. La clara vocación de Carrillo Castro por la carrera jurídica lo llevó, al inicio de 1964, a trabajar como pasante de abogado en la Oficina Jurídico-Consultiva de la Secretaría de la Presidencia, ubicada en el Palacio Nacional. En 1965, dicha oficina quedó a cargo del licenciado José López Portillo y posteriormente se transformó en Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Presidencia. A su titular se le encomendó también presidir la Comisión de Administración Pública, la que, con el apoyo del Instituto de Administración Pública, al frente del cual se encontraba entonces Gustavo Martínez Cabañas, se dio a la tarea de elaborar un informe sobre el estado de la administración pública en México, con el propósito de sugerir posibles reformas a su estructura y procedimientos. Alejandro Carrillo participó como analista en la elaboración de dicho informe, conjuntamente con otros jóvenes abogados de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, entre los cuales se encontraba también Gloria Bras de Fer y Gustavo Carvajal. A mediados de 1965, Carrillo Castro fue designado secretario particular de Juan José Domene, oficial mayor de dicha dependencia. Ese mismo año se recibió de licenciado en Derecho con la tesis titulada Regulación Jurídica de las Inversiones Extranjeras en México. Al frente de su jurado estuvo el doctor Andrés Serra Rojas, uno de los fundadores del Instituto de Administración Pública. También asistió al examen el entonces presidente de la Comisión de Administración Pública, José López Portillo, quien posteriormente fue designado subsecretario de la Presidencia y, como tal, propuso en 1967 a Alejandro para asistir como becario al curso de Administración para el Desarrollo auspiciado por la OEA en Buenos Aires, Argentina. Carrillo Castro fue elegido por sus compañeros de curso como su representante y en esa calidad pronunció el mensaje de despedida a nombre del grupo de becarios de los 19 países latinoamericanos asistentes. A su regreso de Argentina, fue nombrado secretario técnico de la Comisión de Administración Pública, en donde tuvo a su cargo la elaboración del primer manual de organización del gobierno federal, publicado en 1969, así como el primer prontuario de disposiciones jurídicas del gobierno federal. En 1971, y como reconocimiento a su desempeño en el cargo de secretario técnico de la Comisión de Administración Pública, el presidente Luis Echeverría lo designó como primer titular de la Dirección General de Estudios Administrativos de la Secretaría de la Presidencia, la cual sustituyó en sus funciones a la anterior Comisión de Administración Pública. La nueva Dirección General, bajo la supervisión del entonces subsecretario Porfirio Muñoz Ledo, estaba encargada de estudiar las reformas que deberían proponerse a la estructura y procedimientos administrativos de las dependencias y entidades del gobierno federal. Para cumplir esa responsabilidad, Carrillo Castro coordinó la elaboración
de un número importante de guías técnicas en apoyo a las reformas microadministrativas que se promovieron a lo largo de ese sexenio. Desde ese cargo, copatrocinó junto con sus homólogos de Venezuela y Perú el establecimiento del Centro Latinoamericano de Administración Pública para el Desarrollo y promovió un amplio programa de becas para realizar estudios en el extranjero, principalmente al Instituto Internacional de Administración Pública con sede en París, lo que propició que un buen número de jóvenes mexicanos obtuvieran especializaciones y maestrías en administración pública durante ese periodo. En 1973 fue designado secretario general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en donde tuvo a su cargo el diseño y puesta en marcha de buena parte de sus sistemas administrativos, muchos de los cuales continúan operando en la actualidad. En 1976, al inicio de la campaña presidencial de José López Portillo, Carrillo Castro fue nombrado subdirector de planeación del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del Partido Revolucionario Institucional, habiendo tenido a su cargo la organización de las 50 reuniones de análisis de problemas nacionales a lo largo de los 9 meses que duró dicha campaña política. En esa responsabilidad participó activamente junto con Julio Rodolfo Moctezuma y Fernando Solana en la elaboración del proyecto de la que sería la primera ley orgánica de la Administración Pública Federal, promulgada a finales de 1976. Por su experiencia acumulada en el estudio de la administración pública, al inicio de la gestión del presidente López Portillo, fue designado Coordinador General de Estudios Administrativos con adscripción directa al titular del Ejecutivo y fue encargado de la promoción y articulación del programa de reforma administrativa que el candidato José López Portillo se había comprometido a desarrollar durante su mandato. Como parte de su abundante producción de estudios y ensayos especializados, Alejandro Carrillo Castro publicó un compendio en 4 tomos bajo el título genérico de la Reforma Administrativa en México, cuyo primer volumen fue editado por el INAP y la serie completa por Editorial Miguel Ángel Porrúa, quien asimismo tuvo a su cargo la publicación de su trabajo Las Empresas Públicas en México, del que también es coautor el doctor Sergio García Ramírez. Su labor en el campo de la reforma administrativa pronto trascendió las fronteras del país. En 1977 fue electo presidente de la Asociación Latinoamericana de Administración Pública y en 1979 como presidente del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, a cuyo frente estuvo durante 2 periodos consecutivos. En ese mismo año fue designado presidente de la Academia de Derecho Administrativo y Administración Pública de la Asociación Nacional de Abogados. En el ámbito académico también ha sido destacada su participación. En 1981 obtuvo el título de doctor en Administración Pública con mención honorífica en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, en la cual desde principios de los 70 impartió la cátedra de Administración Pública Federal. En 1982 recibió del gobierno francés la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de comendador, que le impuso el entonces secretario de la Reforma Administrativa del gobierno francés, Michel Rocard, en ocasión de su visita de trabajo a México para firmar un convenio de colaboración en esta materia. En diciembre de 1982, al inicio de la gestión del presidente Miguel de la Madrid, fue designado director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, cargo en el cual permaneció a lo largo de todo el sexenio. Con esa responsabilidad, promovió importantes reformas a la ley y a los sistemas administrativos de dicha institución. En 1988, la editorial de Miguel Ángel Porrúa, conjuntamente con la Secretaría General de la ONU, se encargó de publicar los 2 volúmenes titulados Administración Pública, Marco Internacional, 1967-1987, compilados por Alejandro Carrillo Castro en su calidad de miembro del grupo de expertos internacionales en administración pública, que a lo largo de casi 20 años participaron en las reuniones de trabajo convocadas bianualmente por dicha organización internacional.
En 1989 fue designado por el presidente Carlos Salinas de Gortari cónsul general de México con sede en Chicago. Desde ahí, con el decidido apoyo del entonces secretario de Relaciones Exteriores, Fernando Solana, promovió la modernización de diversos procedimientos y trámites consulares, entre ellos la expedición de nuevas matrículas de identidad para los mexicanos que radican en el exterior, así como la implantación de los protocolos notariales abiertos y la puesta en marcha de los consulados móviles para atender a nuestros connacionales en sus sitios de trabajo y residencia. También, durante su gestión como cónsul general, se firmó la hermanación de la ciudad de Chicago con el Distrito Federal entre el alcalde Richard Daley y el entonces jefe del Departamento del Distrito Federal, Manuel Camacho Solís. En 1991 fue designado con el rango de embajador como representante permanente en Washington ante la OEA. En el desempeño de esta responsabilidad, fue designado presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios de dicha organización y, como tal, propuso, en nombre de México, la fusión del Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, CIEC, con el Consejo Interamericano Económico Social, CIES, reforma administrativa que fue aprobada en 1992 en la reunión anual de la OEA, celebrada en Managua, Nicaragua, dando con ello nacimiento al actual Consejo Interamericano de Desarrollo Integral, CIDI. Ya como embajador en 1992, recibió de la Universidad Nacional Autónoma de México el diploma al mérito universitario por haber impartido cátedra a lo largo de 25 años, tanto en la Facultad de Derecho como en la de Ciencias Políticas y Sociales. En 1994 regresó a México para ocuparse de la Secretaría de Asuntos Internacionales del PRI, desde donde pugnó, junto con otros compañeros de su partido, por la no pérdida de la nacionalidad mexicana para quienes, al residir en el extranjero, optan por una nueva ciudadanía con el propósito de defender mejor sus derechos en dichos países. A mediados de 1994, fue designado por el presidente Ernesto Zedillo como coordinador general de la Comisión Nacional de Auxilio a Refugiados, dependiente de la Secretaría de Gobernación, desde donde pugnó por la regularización migratoria de los miles de refugiados guatemaltecos que llevaban ya más de 16 años en el país sin que se hubiese modificado su calidad migratoria inicial. Con reconocida vocación de servicio público, Carrillo Castro ha desempeñado en los últimos años nuevos y diversos encargos. En julio de 1995 fue designado titular de la Delegación Cuauhtémoc del Departamento del Distrito Federal, responsabilidad en que se desempeñó hasta principios de 1997, cuando fue nombrado Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno Federal, de nuevo en la Secretaría de Gobernación. En 1998 fue designado por el presidente Zedillo como comisionado del Instituto Nacional de Migración. En los 3 años que tuvo encomendado dicho cargo, el instituto fue autorizado para establecer delegaciones administrativas en todas las entidades de la República, como parte de un decidido proceso de desconcentración que le permitió firmar las primeras bases de desempeño de un órgano desconcentrado aprobadas por las Secretarías de Hacienda y de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. Su inquieta pluma no se detiene. En 1996 publicó el ensayo El dragón y el unicornio, cuyo prólogo fue elaborado por Carlos Fuentes y que fue reeditado en 1999. Actualmente imparte la cátedra de Sociología en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es también vicepresidente por segunda ocasión del Consejo Directivo del INAP, al cual ha pertenecido desde 1967, y desde ahí continúa aportando al país su fecundo capital académico, literario y humano.